Bueno, parece que todo está bien y estoy grabando otra vez. Qué nervios. Bueno, eh, ¿cuál es mi plan para hoy? Pues estoy intentando hacer algo diferente porque la semana pasada yo intenté hacer un video con un tema específico y quería tener como una estructura muy definida para ese video. Y estuve trabajando en eso y la verdad es que pude progresar, pero no pude tener un producto final que fuera convincente. Entonces pensé, tal vez si hago un video un poco improvisado y simplemente hablando así a la cámara un poco mm, libremente, tal vez puede quedar un video bueno o decente sin que tome muchísimo tiempo. Porque en este momento, y gracias a Dios y a mis estudiantes, claro, estoy ocupado durante la semana. Entonces, bueno, hoy puedes considerar que esto es una práctica de listening real, porque no tengo una estructura o un guión que seguir. Entonces, si puedes escuchar esto, leer los subtítulos o buscar las palabras que uso en el diccionario, creo que estás haciendo un estudio bastante bueno. Es una sesión de estudio buena. De hecho, a mí me encanta estudiar así. Entonces, hoy quería usar como tema para este video una experiencia que tuve la semana pasada. Fue muy interesante porque está relacionado con mi acento y la manera en la que yo hablo todo el tiempo. Y está relacionado también con el acento de mi región, la ciudad donde vivo. Ok, entonces, el viernes yo quería salir e ir para el centro de la ciudad y yo llamé a un mototaxista. Literalmente es un taxista que tiene una moto y te sientas atrás. Entonces, yo llamé a un mototaxista como, oye, ¿estás disponible para llevarme para el centro? Entonces, el mototaxista llegó para aquí, a mi casa directamente, y lo saludo, pues, como es normal aquí, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Eh, ¿Qué tal el trabajo hoy? Algo así. Es como muy normal hablar un poquito con los taxistas o con los trabajadores de cualquier cosa. Entonces, yo me subo a la moto y el mototaxista me pregunta, oye, ¿tú de dónde eres? Me pregunta él a mí. Y yo digo, ¿de dónde soy? Pues aquí, literalmente, me estás buscando en mi casa. Esa es mi casa. Y él me dice, sí, sí, claro, claro, pero ¿de dónde eres? Me pregunta otra vez. Y yo estaba un poco confundido con esa pregunta y le digo, pues soy de aquí, de esta ciudad, San Cristóbal. Y él me mira y parece confundido también. Y yo digo, oye, hay algo raro que está pasando aquí.
Entonces, él me vuelve a preguntar, no, pero, o sea, entiendo de San Cristóbal, pero en realidad, ¿de dónde eres? Y yo estaba confundido, ya era la tercera vez que él me preguntaba esto. Entonces digo, ¿por qué? ¿Es que hay algo raro o, ah, tal vez es cómo hablo o mi acento? Y él me dice, sí, sí, tienes un acento que no logro reconocer. ¿De dónde es ese acento? Entonces, yo en ese momento, pues me sorprendí un poco porque literalmente estoy en mi ciudad y hay alguien, una persona de mi ciudad, el mototaxista, que no reconocía mi acento. Le parecía un acento de otra parte. Entonces yo pienso, tal vez puede ser que mi acento está influenciado por el acento de Perú, porque yo antes de volver para Venezuela viví 5 años en Perú. Entonces digo, ah, tal vez mi acento tiene cosas de un acento peruano. Y yo le dije esto al mototaxista. Y con esto el mototaxista estuvo como más satisfecho con la respuesta. Dijo, ok, tal vez es eso. Tal vez tienes un poco de acento peruano. Qué interesante. Y luego vamos para el centro. Cuando llegué para el centro, hice mis cosas. Yo estaba todavía pensando sobre la conversación con el mototaxista y yo nunca había pensado sobre mi acento. Es como de, ¿cómo hablo? Y ahora era como, en mi ciudad, las personas piensan que mi acento es raro. Era un poco raro de pensarlo para mí. Y yo estaba pensando, ¿de verdad es la influencia del acento de Perú? Tal vez, porque fueron 5 años, pero yo pienso que no es solo eso. Yo pienso que mi trabajo también tiene bastante relación, porque yo todos los días en mi trabajo como tutor de español, hablo de una manera o de una forma que en realidad no es natural en la calle, porque cuando estoy en clase o en este momento, en este video, yo pronuncio todas las letras de una palabra o también hago pausas cuando termino una palabra y continúo con la otra. Entonces, pronunciación con mucho cuidado y pausas. Creo que esto también ha tenido un efecto en mi español cuando salgo a la calle. Yo creo que continúo hablando de esta forma, pero no es consciente. No sé si es bueno o es malo, pero creo que es interesante. Bueno, estoy seguro de que malo no es. Entonces, pienso que tal vez el acento que uso con mis estudiantes es
muy conveniente para aprender el español, pero también pienso que si quieres un acento como venezolano, eh, como muy fácil de reconocer, tal vez no soy el mejor ejemplo de un acento venezolano, pero otra vez, no es consciente. Ahora creo que voy a prestar más atención cuando hablo en la calle y con otras personas para ver cómo estoy hablando en la calle, porque me parece algo bastante interesante. De todas maneras, pienso que estas cosas que ahora hago cuando hablo no son malas y es fácil para todas las personas, nativos o no nativos, entender mi pronunciación. Entonces, pienso que es algo positivo tal vez. Y espero que para ustedes, mis estudiantes, sea algo positivo. Bueno, esa fue mi experiencia de hoy. Tú, cuando hablas con las personas de tu región o de tu comunidad, hablas de manera muy diferente a la manera cuando hablas con personas de otras partes. Hablas con unas palabras o un acento diferente. Estoy hablando de tu idioma nativo, claro. Bueno, si tienes una experiencia similar o quieres comentar tu opinión sobre todo esto, por favor, escríbenlo en los comentarios que 100% lo voy a leer y contestar. Bueno, muchas gracias otra vez. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chao.